igual manera amo a Dios, a este mundo pecador. Buenos días, hermanos. Aprovecho para saludarlos a todos. Digamos que este tiempo en el que el Señor nos ha permitido estudiar la segunda carta a Timoteo ha sido un refuerzo un poco de lo que hemos venido estudiando en las tres cartas anteriores, Colosenses, Filipenses y ahorita Primera Timoteo, ¿cierto? Y ya con esta hablamos con los hermanos el sábado pasado y decíamos, es que esta es una carta en la que ya Pablo básicamente está dando instrucciones finales antes de que el Señor lo llame a su presencia, ¿cierto? Hemos visto diferentes aspectos que recalca en dos ocasiones con respecto a los diáconos y a los obispos, ¿cierto? Ahí en el transcurso ya nuestros hermanos lo han venido desarrollando. Son varios aspectos que el Señor recalca a Timoteo en dos ocasiones. A mí en lo particular me llama mucho la atención y es que se lo resalte. Pero también en esta en particular le está dando unas señales de aquellos hombres en los postreros tiempos. O sea, también nos llama mucho la atención a esa parte en que tengamos cuidado con estos puntos que también podíamos estudiar hace unos 15, 20 días. Y ya como hace 8, nuestro hermano Raulito, en el capítulo 4.1, empezaba haciendo una disertación de lo que ya Pablo le estaba pidiendo finalmente a Timoteo, haciendo énfasis y con unas palabras bastante particulares que a mí me llamaron mucho la atención, que te encarezco, o sea, ya como alguna petición final, y aún así le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, le está pidiendo ya como última petición, vamos, que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Nuestros hermanos hace 8 días veíamos y el Señor nos exhortaba, aunque que nuestro deber es permanecer en la palabra del Señor, ¿cierto? Enseñarla y estarla predicando en todo momento, en todo lugar, aunque a veces en nuestra naturaleza es difícil, el Señor dará provisión para poder cumplir siempre que nuestro corazón se disponga para ello. ¿Sí? Entonces hemos visto también, junto con esto, ya esta parte, unas características del obrero, del Señor, y hacíamos énfasis también en que, bueno, cuán precioso es poder desear. Pues empezamos siendo obispos, pero también el Señor nos llamaba a tener estas características, que era ser un soldado. Y veremos que Pablo al final, en esta corta porción de 3 versículos del 8, del 6 al 8, Pablo empieza a decir, he peleado la buena batalla. Entonces uno dice, ¿por qué ha peleado? Porque él también fue un soldado de Jesucristo durante todo su trasegar, y ahí veremos algunos ejemplos en qué peleó Pablo. Porque uno dice en las diferentes cartas, dice, peleó contra diferentes enseñanzas, doctrinas en contra de la iglesia, en contra de la divinidad de nuestro Señor, en varios aspectos. A Éfeso les dijo unas cosas, a Corinto les enfatizó en otra, en Tesalónica, y en cada una tuvo unas peculiaridades, pero hay algunas partes donde le dice a Timoteo, tú que estuviste conmigo también en estas circunstancias, allá le está diciendo en un punto, Timoteo, te entrego la antorcha, yo ya no sigo más, yo ya he cumplido mi misión, hasta aquí el Señor me ha traído, me ha llevado, tú sigue con el testimonio que has recibido de parte de mí y de parte del Señor. Entonces también es bastante particular porque esta carta está en ese contexto, ya entregándole las últimas indicaciones. Vemos muchas veces en las carreras atléticas, esas que son de 4%, que básicamente uno empieza corriendo y va y llega a los 100, toma, te entrego, sigue, te entrego el testimonio, y el otro empieza, ¿sí? Y así ha sido por siglos. Hemos visto testimonios, hay una canción que decíamos, estamos sobre hombros de gigantes, en ese sentido en que el Señor ha levantado a hombres gigantes en fe, en amor, en ese testimonio delante del Señor, que ahora tenemos una responsabilidad mayor. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí en este punto. ¿Sí? Bueno, es un tramo corto, llevarían 50 años desde que el Señor ascendió, pero igual ya había un testimonio de los apóstoles, había un testimonio de Pablo, diciendo, yo he peleado. ¿Y por qué puede dar fe que ha peleado?
por esto y esto y esto. He guardado la fe, he cumplido con mi ministerio. Entonces, digamos, pero todo eso viene en el contexto en que ya Pablo le está diciendo, esto que te he enseñado, enséñaselo a otros hombres, predícalo y no te dejes vencer por el temor mismo, porque le decía también, digamos con nuestros hermanos, no te avergüences de Jesucristo, porque mírame a mí. El Señor fue fiel para guardarnos hasta el final, a pesar de las diferentes luchas. ¿Y cuál mayor gozo ahorita hay en que podamos ver digamos, de poder vivir en esa verdad del Evangelio? Hemos cantado hoy diferentes cánticos que nos llevaban a entregarnos al Señor. Señor, yo quiero vivir para ti. Uno a veces, cuando el Señor empieza a pedirle a uno, bueno, ¿quieres vivir para mí? Es bueno estar dispuesto, pero también el Señor lo toma muy en serio. ¿Sí? Y el Señor, cuando uno se dispone, uno ve la obra tan preciosa que el Señor puede hacer por medio de uno, siendo un vaso de barro, el Señor se glorifica en medio de esas circunstancias. Uno dice, yo Señor soy un vaso de barro, nada soy, en ti lo tengo todo. Sé tú trabajando en mí, moldéame, transfórmame y hazme a tu imagen. ¿Por qué? Porque quiero reflejarte a ti, no me quiero reflejar a mí. Estamos en ese punto en el que el Señor nos está llamando también, nos está llamando a cada uno de manera personal, sabiendo que esta carta es personal. Alguna vez Jorgito nos decía, hermano, si esta carta fuera escrita para nosotros, ¿qué nos diría, Señor? Y hoy día deberíamos seguirnos haciendo esa misma pregunta. Si algún hermano, algún anciano nos escribiera alguna carta a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Qué nos encargaría? Nos corregiría muchas cosas, quizás a Timoteo le corrigió muchas cosas. Digan, no te avergüences, enseña la palabra, no tomes por menos tu juventud. Va para cada uno de nosotros también. A veces uno dice, Señor, es que yo soy joven, yo todavía no estoy listo para eso. Y es, mira, desde la niñez has aprendido las escrituras. Y yo decía, Señor, hoy, pues en este tiempo, digamos, a 3 años de la partida de mi mamá, recordando qué fue lo que nos enseñó ella. Y decía, uy Señor, ayer que me encontré con unos disfraces de leones, algunos hermanos se acordarán de alguna obra de teatro que hicimos en un campamento de Daniel y los leones. Apareció en mi cuarto y yo, esto es de Lucy, ¿qué hace por acá? Y decía, ahí está el testimonio de que el Señor desde nuestra niñez nos ha llamado para perseverar en sus cosas. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino de caer muchas veces, de ofender al Señor muchas veces, pero asimismo de ser restaurado y levantado para el Señor. Entonces uno ve ese proceso y uno dice, esta carta nos lleva a eso. A mí personalmente me ha llevado, bueno, el Señor te da un testimonio a ti por medio de tus padres, por medio de tus ancianos, por medio de tus profesores, los hermanos que nos conocieron de niños. Acá hay muchos que nos conocieron de niños. Y decir, Señor, pero no permitas que me avergüence de tu evangelio y pueda seguir andando. Ayer nos pasó algo bastante particular. Estábamos con Juanpa sobre la séptima comiendo una arepa de choclo y yo tenía esta gorra, la que dice Jesús. Y de un momento a otro pasó un carro con un joven haciéndonos alguna señal en ofensa a eso. Y dice, ¿y este qué le pasó? Y uno dice, bueno, Señor, aunque no estemos diciendo nada, a veces solo con tener un mensaje ya para la gente es de motivo de ofensa. Pero nos permite dar un pequeño testimonio de que todavía hay jóvenes, habemos jóvenes, y que seguirán habiendo jóvenes que aman al Señor. Amén. Y pareciera, pues bueno, es una gorra que él está haciendo a él, no tengo idea, pero fue como 5 minutos en el trancón que estuvo ahí. Y nos quedamos como, uy Señor, ¿qué estás queriendo mostrarnos también? Que no nos avergoncemos y antes con más sigamos mostrando tu nombre y llevando el Evangelio. Eso como un poco de introducción, contexto, finalizando. Y digamos, si el Señor nos permite, son 3 versículos, son 3 pasajes cortos, pero que para mí fue, ayer hablando con mi papá, decía, uno se cuestiona bastante. Esperemos que no me alargue mucho, yo sé que yo hablo mucho, pero el Señor nos ayude, hermano, nos ayuda a todos. Dice, voy a leer desde el 5, 4 o 5.
Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista cumpliendo tu ministerio. Aquí ya Pablo le está diciendo, sigue con esa parte que el Señor te ha dado, no lo dejes de lado y sigue luchando en el Señor. Ya nuestro hermano Raulito hacía pues, un mensaje más completo en relación a esto, pero luego dice, ¿por qué? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué le está haciendo énfasis a Timoteo desde el 1? De que te encarezco delante de Dios del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí está entrando ese porqué, dando razón del porqué, aunque para mí personalmente es como, bueno, todo lo que ya te he dicho anteriormente, todas estas instrucciones, que las he recalcado, las he resaltado, te las he dicho una y otra vez, y alguna vez, hermano, si el Señor nos repite varias veces una palabra, por algo es, ¿sí? Y uno decía, a Timoteo era necesario que le quedara por escrito todo esto, aunque ya lo había vivido, ya lo había escuchado de pronto directamente de la boca de Pablo en diferentes enseñanzas, cuando instituía ancianos, era, mira, es que es necesario que tengan estas características por causa del Señor. Entonces dice, ¿por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Está cercano. Y uno dice, ya Pablo, en otras ocasiones, Pablo le decía, sé que el Señor me librará, me guardará, digamos, en Filipenses cuando le dice a los Filipos que si él vivía para Cristo o moría para Cristo también, ambas cosas para él eran ganancia. Pero en este caso ya no le está diciendo a Timoteo, ah, mira, yo sé que el Señor me va a sacar de la cárcel y vamos a estar y seguir evangelizando. No, le está diciendo, porque sé que el Señor está pronto a llamarme a su presencia. Por eso mismo te estoy haciendo entrega de este testimonio. ¿Sí? No te avergüences, yo ya no voy a estar ahí para de pronto como un papá para guardarte, sino ya te toca a ti solito. Con otros hermanos, no estás solo, hay otros siervos del Señor contigo, pero ya tienes una responsabilidad. Uno diría, Timoteo no estaría de pronto en el mismo conocimiento de Pablo, pero había vivido muchas cosas desde su niñez. Conocía al Señor, lo había vivido, había sufrido con Pablo en la cárcel, en las persecuciones y demás. Entonces, aquí me llamó mucho la atención una palabra. Cuando Pablo dice que está pronto su partida, me llamó la atención mucho. Porque a veces uno entiende que es, bueno, partió con el Señor, ¿sí? Pero tenía unas implicaciones muy preciosas. Me gustaría leer, digamos, como la traducción que podría llegar a tener esta palabra, partida. Dice, es la palabra para desatar a un animal de yugo, de los palos del carro o del arado, básicamente para descansar de sus labores. A cuán precioso es que Pablo puede decir, mira, es que yo ya estoy a punto de partir a descansar a lo que el Señor me ha llamado. Que uno pueda decir, Señor, ya sé que estoy pronto a partir, permíteme delegar a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso más cercano de nosotros, cuando mi mamá estaba a punto de partir, empezó a delegar, los hermanos recordarán. Ella tenía algunas funciones y dijo, no, hermanos, quiero delegar esto porque yo ya no estoy para eso, sé que mi partida está cercana. Pero ¿cómo algún hermano puede llegar a saber que está cerca? Duró 6 meses más. Pero, no, hermano, creo que fue a Lenita, a Gladysita y a Manuel. Y el Señor siguió obrando. Mira que el Señor dispuso los corazones, pero llega un punto donde ella dice, ya es necesario descansar de mis labores. Dice, la muerte era para Pablo el descanso de la brega, el descanso del trabajo. Dice, otra definición es la palabra para quitarle a uno las cadenas. O sea, ya de estar con el Señor en paz, en tranquilidad, libre de este cuerpo de carne que tantos problemas nos trae. ¿Sí? También dice, la muerte era para Pablo una liberación, era un descanso, era decir, ya estoy con el Señor, ya hasta aquí fue. ¿Sí? Luego dice, es la palabra para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Ah, cuán precioso. Es decir, ya, Señor, ya parto contigo, voy a una nueva jornada, pero ya no es aquí en este mundo, sino es contigo en el reino y ya le toca a este joven empezar a asumir una responsabilidad mayor.
Entonces uno dice también cuántas veces el Señor nos quiere delegar, empezar a delegar a nosotros por diferentes causas. Y a veces uno empieza como Timoteo, no, pero es que soy joven, no, Señor, es que me da miedo. Y dice, yo estaré contigo hasta el fin, nos dice el Señor mismo. Él prometió que estaría con nosotros hasta los últimos días de la tierra. Uno ve que Pablo vivió conforme a esa palabra porque en toda la carta lo manifiesta. Que fui apedreado, que fui azotado, 40-1, y eran azotes tremendos. Hay una parte donde se creería que fue hasta muerto y el Señor lo resucitó. Y que lo apedrearon a tal punto que ya dije, no, este está como muerto. Y luego el Señor lo levanta y dice, bueno, ¿dónde quedamos? Seguimos. Uno dice, a esta parte de la liberación, empezar esta nueva jornada, ¿sí? Y la última es una palabra para soltar las amarras de un navío, de un gran barco. Pues uno diría, Pablo muchas veces vivió en el mar, ¿no? Naufragó muchas veces. Es un hermano que puede decir, está pronta mi partida, estoy pronto a dejar todo lo que es de este mundo y ir con el Señor, ¿sí? Entonces, luego siguiendo ahí, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas tres palabras, acá hay tres palabras que a mí en lo particular, a veces uno empieza a mirar, bueno, es cómo están conjugadas, ¿por qué las conjuga así? Las conjuga de cierto modo. Y dice, he guardado. Y mirábamos ayer y decíamos, ese he guardado, he peleado, he hecho, he tal cosa. Es algo que se hizo en el pasado, pero que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy. Y es precioso porque precisamente hasta el día de hoy, 2000 años después todavía, el ministerio de Pablo tiene efecto sobre nuestras vidas. Y es precioso porque uno puede decir, sí, Señor, Él ha guardado tu palabra, Él ha guardado, ha peleado la buena batalla. Y uno dice, bueno, esta buena batalla la podemos ver en diferentes partes. En Colosenses hay un ejemplo de esta lucha que tuvo Pablo, en Colosenses 1:29. Luego también está el que corrió por correr. Digamos, esta palabra pelear o la buena pelea, ¿cómo lo explico? Digamos que la palabra buena en este momento es algo que no tiene comparación. Es buena en sí misma. Digamos que es completa. No hay algún adjetivo que la pueda calificar, ¿vale? Entonces Pablo está diciendo que ha peleado la buena batalla que fue en Jesucristo. Y hay varios aspectos donde uno puede decir, bueno, ¿en qué peleó Pablo la batalla? Que me gustaría leerlo por acá. Un comentario de uno de nuestros hermanos, que decía, había sido una lucha contra Satanás constantemente, oponiéndose a las obras del enemigo. Y dice, contra los principados y potestades, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, ¿sí? Dice, en las regiones celestes, contra la violencia y los vicios de los paganos y los judíos, toda esta parte judaizante. Pablo tuvo que luchar muchas veces con eso, inclusive en Éfeso todavía habían ciertas enseñanzas que eran contrarias al Señor y le carga a Timoteo que siga luchando contra eso. Él dice, yo ya peleé hasta aquí, esto es lo que hay que hacer, sigue tú luchando. Yo ya he peleado la buena batalla. Dice, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra la contienda, la fornicación y los litigios entre los corintios, que ese era uno de los motivos principales por el cual Pablo le escribió a los corintios. Toda esta enseñanza que estaba en torno a estas actividades que se podían ver entre los hermanos. Contra el gnosticismo incipiente entre los efesios y los colosenses, contra las peleas externas y los miedos internos. Aquí esto es algo de lo que le dice a Timoteo, que es una lucha también que uno debe confiar en el Señor y decir, Señor, tengo miedo a esto, pero en ti confío, ¿cierto? Y por último, pero no menos importante, dice,
contra la ley del pecado y de la muerte que operaba en su propio corazón. Esto es lo que dicen Romanos, que fue una lucha constante que tuvo Pablo hasta el final. Pero dice, aún así, he peleado la buena batalla. Uno dice, Señor, o sea, Pablo con medio de unos 15, 20 años, 30 años luchando en contra de tantas enseñanzas falsas. Y ahora le dice a Timoteo, le estaba diciendo, ahora pelea tú la buena batalla. Y de hecho muchas veces nos lo ha dicho, ¿sí? Que corramos y peleemos la buena batalla delante del Señor, a lo cual Él ha llamado también, pero también teniendo presente, teniendo cuidado, bueno, como siendo conscientes del llamamiento celestial al que el Señor nos ha llamado, lo que Él ha hecho por nosotros. Porque a veces uno dice, Señor, yo no soy nada para hacerlo, pero es que tú has hecho. El que hizo la obra fuiste tú. Tú ya proveíste todo en el Espíritu Santo. Tú ya nos diste todo en Cristo. Nuestra oración debería ir un poco enfocada hacia, pues, Señor, tú ya proveíste todo. Ayúdame a que mi alma mengue, a que mi alma sea disminuida y seas tú glorificado, seas tú manifestado en mi vida. ¿Sí? A veces también el decir, Señor, no puedo poner por menos la obra del Señor, porque Él sí puede. Nosotros no, nosotros no podremos luchar contra nosotros mismos. ¿Sí? Pero por medio de la obra del Señor, que Él ha hecho y sigue haciendo por medio de su Espíritu en nosotros, podamos llegar a este punto y poder decir, Señor, he peleado la buena batalla. Luego dice, he acabado la carrera. Pablo en muchas ocasiones, en muchas citas, en muchas partes, siempre ha hecho referencia a nuestra vida cristiana como una carrera, como un correr constantemente, de un trasegar, de un estar ahí, bueno, como atletas, corriendo por una corona. Y a los corintios les dice que corrían, que digamos, los atletas corren por una corona incorruptible, pero nosotros corremos por una que no es corruptible. Y el mismo Señor les dice a los apóstoles que pongamos nuestra mirada en los cielos, en los tesoros celestiales. El Señor mismo nos lo promete y dice, o sea, guárdense para el Señor, peleen como para poder ganar ese galardón en los cielos. Y ahí en el Sermón del Monte vemos una cantidad de promesas que le dices a los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Empieza a dar una serie de promesas y uno podría llegar a pensar también que Pablo, aquí en esta porción, se está basando en las palabras del Señor para luego poder decir, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, a todas estas tres frases luego dice Pablo, Señor, tú has prometido una corona de justicia al final de nuestras vidas. Señor, yo he luchado, yo he guardado lo que tú me pediste que guardara. Y poder tener la certeza de poder decir al final de nuestras vidas, Señor, me está guardada esta corona. Pero es más precioso aún porque uno diría, pero es que ese fue Pablo, ¿no? Dice, más adelante dice, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Juan luego dice, bueno, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que lo han conocido. Entonces uno va empezando a ver, ese entretejer entre una cosa va llevando a la otra. Si yo amo al Señor, el Señor me lleva a conocerlo. Pero entonces si eso me lleva a conocerlo, me lleva a querer obedecerlo. Y por tanto me lleva también a poder cumplir los diferentes mandamientos que el Señor ha dejado para mí. Es un proceso, una cosa tras la otra. ¿Sí? Porque luego Juan mismo dice, quien no ama al Señor no lo conoce. ¿Sí? Ahí en Primera de Juan. Hermano, conocen mejor esa porción que yo. Pero entonces uno va viendo ese trasegar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, al tú amar al Señor también puedes aspirar a esta corona de justicia. Que en otras porciones Pedro la llama la corona de vida y Santiago la llama, ahorita no recuerdo el nombre. Son 3 coronas. ¿Sí? Pero entonces cuando vemos aquí que por qué hace referencia a la corona de justicia, podríamos estar pensando en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Mateo 5, aquí vamos un momentico ahí, como para no decirlo de memoria.
desde el 10, para no leerlo todo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de que vosotros. Uno podría pensar, el Señor, Pablo está tomando estas palabras del Señor como una promesa, y el Señor fui perseguido, fue vituperado, fui apedreado, y aún así el apóstol está con gozo. Creo que uno puede leer muchos epitafios de muchos grandes hombres, de Napoleón, de Nietzsche, y todos fueron bastante tristes. Uno podría decir, llegar al final de sus vidas y decir que no queda nada, ¿sí? O viendo una realidad espiritual, muchos dicen que veían las puertas del infierno abiertas, y la gente lo trataban como loco, ya se terminó de enloquecer. Pero imagínate llegar a final de nuestras vidas como Pablo y poder decir, Señor, he guardado la fe, he corrido la buena carrera y he peleado la buena batalla. Es uno, digamos que tratar de explicarlo es un poco difícil porque uno dice, Señor, lo congoja a uno de poder llegar a este punto y, Señor, poder confiar en que tú eres quien pelea por nosotros, pero poder disponer nuestros corazones como lo hizo Pablo al final y decir, entregarle a alguien una antorcha y decir, sigue con este ministerio. Tenemos grandes testimonios en medio nuestro. Y uno dice, Señor, cuán grande responsabilidad tenemos hoy día con lo que el Señor nos ha dado. Tenemos mucho por estudiar, por revisar, por obedecer también. ¿Sí? Cuando decimos, Señor, ayúdanos a salir a evangelizar. Y no solamente como saliendo todos juntos, sino en los espacios que tengamos. Muchas veces se da la posibilidad de hablarle a un compañero. A mí me pasó y Señor, ¿será que le hablo? Es que se ve que tiene tantas cosas. Y solo fue a hablar un poquito. Él se fue hace poco de la empresa y luego ver el resultado, un testimonio diferente, se reconcilió con la mamá de su niña y poder empezar a tener una vida conforme a lo que el Señor permite es precioso. Yo, uy, Señor, o sea, fue poquito, Él duró poco con nosotros, pero tú hiciste lo que tenías que hacer para que Él volviera a sus caminos también por causa de su hija. Ellos vivían relativamente cerca, pero igual me dice, no, este fin de semana está con la mamá, este fin de semana está con el papá, y es difícil para el niño. Pero mira cómo el Señor obró en un corazón dispuesto. Fue poquito, pero el Señor obra grandemente. Él pone la semilla, Él es el que siembra, el que riega, pues sin embargo nos usa a nosotros también para poder llevar su evangelio. Él perfectamente pudo haber hecho algo maravilloso, pero quiso que hombres como nosotros, como Pablo, como Timoteo, fueran fieles y les evangelizaran. Y por causa de que Timoteo guardó estas palabras, podríamos llegar a decir que también la tenemos hoy día acá. Entonces, el Señor nos ayuda, hermano. Ya esta parte es la parte final. Ya vemos que Pablo más adelante inclusive dice que todavía no está pronto a partir, ¿cierto? Pero aún así le pide a Timoteo que lleve que la capa, la túnica, que le lleve libros. Uno dice, bueno, Pablo sabía que aún le queda un tiempito más con Timoteo. Sin embargo, le dijo, prepárate y pon en práctica esto que te he escrito acá. Pudo haber sido 5 o 6 meses, un poco más, pero el Señor permitió que quedara esto por escrito para nosotros, para poder llegar al final y que pudieran escribir en nuestro ataúd, ha guardado la palabra, ha sido fiel hasta el final y su testimonio, su ministerio sigue. Entonces, era eso, hermanos, era muy cortico, era muy puntual, pero que el Señor nos permita atesorar cada día un poco más lo que Él nos ha dado, esos tesoros celestiales, los diferentes libros que tenemos en medio de nosotros, a los diferentes hermanos, hermanas, ¿sí? A los niños mismos también, que a veces nos enseñan mucho más que cualquier otra cosa, en su sencillez y en su amor, cuando uno los ve y uno dice, Señor,
cuán precioso es poder tener un corazón como un niño, entregado, dependiente de ti. Alguna vez lo hablábamos y decíamos qué bueno podía ser así, que podamos ser fieles hasta el final, pero siempre sujetado de las manos de nuestro Padre Celestial, de lo que Él ya ha hecho, teniendo la confianza de que Él ya proveyó todo lo necesario para nosotros y que es apropiarnos de esos tesoros celestiales que ya tenemos en Cristo. Amén, mis hermanos. El Señor nos ayude. Dejo el espacio para que también los hermanos que quieran de pronto aportar, comentar, el Señor nos edifique mutuamente a todos, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor, por este estudio que estamos culminando. Ya falta una enseñanza, Señor, pero sabemos que eres tú el que nos has traído hasta acá, Señor. Eres tú quien nos ha hablado, que nos has enseñado, nos has querido instruir en tu palabra, Señor, como aquel joven hace 2000 años se dispuso desde su niñez para poder enseñar y poder ser útiles en donde tú lo habías dispuesto allí en Éfeso, Señor. Guárdanos de todo lo que somos nosotros, Señor, que quede lo tuyo y que todo lo mío, Señor, sea quitado del corazón de mis hermanos. Ayúdanos en el nombre de tu Jesús. Amén.